En las sombras secretas bajo el gran lienzo de la Segunda Guerra Mundial, 41 agentes femeninas de la sección F de la Dirección de Operaciones Especiales Británica se movían como silenciosas y letales piezas de ajedrez por el tablero que era la Francia ocupada. Junto con sus homólogos masculinos, estas mujeres desempeñaron un papel crucial apoyando a la resistencia francesa y, en última instancia, liberando a Francia del yugo de la Alemania nazi. Al final de la guerra, solo 26 de estas intrépidas mujeres sobrevivieron, y así la victoria aliada tuvo el amargo sabor de la pérdida para quienes quedaron. 12 de ellas fueron ejecutadas, sus vidas apagadas tan rápido como una vela en el viento. Esta es la historia de una de esas valientes agentes femeninas del Ejecutivo de Operaciones Especiales, Violette Reine Elizabeth Sabot. Violette Bushell nació en el corazón de París el 26 de junio de 1921. Como única niña entre 4 hermanos, era el resultado cautivador de una intrigante unión. Charles George Bushell, inglés, fue enviado al frente en la Primera Guerra Mundial como conductor del ejército británico. Mientras servía a su país, se cruzó y quedó encantado con Reina Blanche Leroy, una costurera de Pont-Remisson. Después de que los ecos del fuego de artillería de la Gran Guerra se desvanecieron, se establecieron en Londres. Carlos se convirtió en un hombre de muchos oficios, dedicándose a trabajos como conducir taxis y vender autos. Sin embargo, cuando llegaron los años 30, trajeron consigo el gélido abrazo de la Gran Depresión, y la familia Bushell no fue inmune. Carlos y Rainer tomaron la dolorosa decisión de enviar a la joven Violette y a su hermano menor, Dickie, a vivir con su tía materna en la tranquila rusticidad de Picardía. El espíritu aventurero de Violette halló un hogar ahí y aprendió francés con fluidez. La familia se reunió en el sur de Londres poco después de su 11º cumpleaños. Violette creció como un duendecillo vivaz, siendo un torbellino entre hermanos y primos varones. Ya fuera gimnasia, ciclismo o patinaje sobre hielo, aceptaba todos los retos físicos con entusiasmo. En el fondo era una marimacha y pasaba horas perfeccionando su puntería bajo la estricta tutela de su padre. Se rumoraba que rara vez fallaba un blanco. Al regresar a Londres, Violetta tuvo que volver a aprender inglés después de inscribirse en una escuela en Brixton. Su destreza bilingüe la hacía una curiosidad entre sus compañeros de clase, y dentro de su hogar, el francés solía ser su idioma preferido. Esto era excepto cuando estaba con su padre de habla inglesa, con quien a menudo se encontraba en desacuerdo. Después de una fuerte discusión, huyó a Francia, pero como muchos preadolescentes angustiados, pronto volvió a casa. Cuando entró en la adolescencia, Violette quedó encantada con el mundo de la moda francesa. A los 14 años fue aprendiz de corsetera en South Kensington. Después trabajé en Woolworths en Oxford Street. Y al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, estaba en la tienda departamental Le Bon Marché de Brixton. La joven Violette jamás habría imaginado que pronto cambiaría su aguja e hilo por una metralleta Sten. En el amanecer de 1940, Violette se integró al Women's Land Army, organización que incorporaba a mujeres al trabajo agrícola para suplir a los hombres enviados a la guerra. Viajó a los verdes pastizales de Ferrum, en Hampshire, donde la pusieron a trabajar como recolectora de fresas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que fuera atraída de nuevo al corazón de Londres, donde ingresó en las entrañas metálicas de una fábrica de armamento en Acton. Mientras trabajaba ahí, conoció a Etienne Sebo durante el desfile del Día de la Bastilla en Londres en 1940. Era un húngaro y distinguido suboficial de la Legión extranjera francesa. Sus corazones se unieron en un romance vertiginoso. Su corto noviazgo terminó en una boda íntima solo 5 semanas después. Violette, de 19 años, y Etienne, de 31, apenas disfrutaron su dicha nupcial antes de que el deber llamara a Etienne. Violette, ahora la señora Sabo, atendía las centralitas en la oficina general de correos, sus dedos bailando sobre las teclas mientras el blitz rugía afuera. Para Violette, la rutina laboral pronto fue insoportable. Se le animó a enlistarse en el Servicio Territorial Auxiliar, lo cual hizo el 11 de septiembre de 1941. Tras completar un entrenamiento en artillería, fue destinada a Frodsham, Cheshire. Allí se sorprendió al enterarse de su embarazo, por lo que pronto cambió su uniforme por ropa de maternidad y regresó a Londres para esperar el nacimiento de su primer hijo.
el 8 de junio de 1942, en su departamento de Notting Hill, dio a luz a su hija Tania Sabo. Sin que Violeta lo supiera, un día después del nacimiento de Tania, su esposo enfrentó valientemente el ataque de la 15A División Panzer en Berghain, norte de África. Violeta regresó pronto al trabajo, ahora en la fábrica de aviones South Morden, donde laboraba su padre. Fue durante este tiempo que recibió la terrible noticia de la muerte de Etienne. Su corazón se estremeció al saber que él cayó sin conocer a su hija. La muerte de Etienne fortaleció su decisión de aceptar el entrenamiento como agente de campo en la Dirección de Operaciones Especiales británica. Este fue su conmovedor tributo a su amor caído, su rebelión personal contra el enemigo que se lo había arrebatado. ¿Cómo exactamente Violette Szabo terminó siendo reclutada por la Ejecutivo de Operaciones Especiales sigue siendo un misterio, ya que su expediente oficial revela muy poco. Su fluidez en francés y su impresionante paso por el Auxiliary Territorial Service probablemente llamaron la atención de la Ejecutivo de Operaciones Especiales, que reclutaba para la sección F, cuyos agentes iban a la Francia ocupada para luchar contra el ejército alemán. Por lo tanto, solo podemos imaginar que Violette habría recibido una invitación para asistir a una entrevista sobre trabajo de guerra con un hombre llamado E. Potter. Detrás de este alias mundano estaba Selwyn Jepson, astuto reclutador de la sección F. Violette fue seleccionada para el exigente papel de agente de campo y su comisión formal la ubicó en las filas del Cuerpo de Enfermería de Primeros Auxilios, un disfraz civil que a menudo usaban las operativas femeninas del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Su introducción al espionaje la llevó a STS, una escuela de entrenamiento aislada en los terrenos de Winterfell House. Aunque tenían reservas, sus instructores la enviaron a la Escuela de Entrenamiento Especial 24 del Grupo A, en un campamento oculto en las tierras altas de Escocia. Su desempeño nuevamente recibió críticas mixtas, pero aún así avanzó al Grupo B y a la etapa final de su entrenamiento. El siguiente destino de Violette fue la prestigiosa Escuela de Perfeccionamiento de la Ejecutivo de Operaciones Especiales en Beaulieu, en Hampshire. La esperaba un torbellino de instrucción, que iba desde el arte de escapar y evadir hasta la ciencia de la criptografía, el reconocimiento de uniformes, el manejo de armas y el entrenamiento en demoliciones. El gran final de su extenuante régimen de entrenamiento fue dominar el arte de saltar en paracaídas, realizado en el aeropuerto de Ringway, cerca de Manchester. Un percance durante su primer intento resultó en un esguince severo en el tobillo, lo que la obligó a tomar una breve pausa para recuperarse y retrasó su primer despliegue a Francia. Al recuperarse de su lesión, Violette completó su curso de paracaidismo y obtuvo la calificación de segunda clase en febrero de 1944. Tomando una pausa de su entrenamiento y sabiendo que pronto sería desplegada a Francia, hizo su testamento en el que dejó todo lo que poseía a su querida hija Tania. Preparándose para la guerra, inició su primer alistamiento en Francia como agente de la Ejecutivo de Operaciones Especiales. La primera misión de Violette a Francia requería que sirviera como mensajera para la red de ventas encabezada por Philippe Lloyd. Sin embargo, tras informes desde Francia de que la Gestapo arrestó a varios miembros de la resistencia en Rouen, la misión fue pospuesta. El retraso inesperado benefició a Violette, permitiéndole tomar un curso de actualización en operaciones inalámbricas en Londres. En ese periodo, Violette conoció al famoso criptógrafo de la Ejecutivo de Operaciones Especiales, Leo Marx. Considerado un inadaptado por sus superiores durante el entrenamiento, Marx llegó a convertirse en un héroe de la Ejecutivo de Operaciones Especiales. En ese momento, la Ejecutivo de Operaciones Especiales utilizaba el imperfecto sistema de código de poemas para cifrar sus comunicaciones en código Morse. A Violette le dieron una canción infantil francesa para usar como su cifra, pero al observar su lucha por aprenderla y recordarla, Marx le dio a Violette su propia composición, La vida que tengo, como su poema de código. Así como Violette y sus compañeros agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales tuvieron que tomar medidas para asegurar la seguridad de sus comunicaciones, nosotros también necesitamos asegurar la seguridad de nuestras identidades en línea en 2023. Ahora hablemos de nuestro patrocinador Surfshark VPN. Surfshark VPN encripta tus datos en línea protegiéndote de las grandes empresas y resguardándote contra el robo de identidad en línea y posibles ciberataques. Si la promesa de una vida digital segura no te convence, piensa en esto. Surfshark VPN también te permite eludir las restricciones geográficas al cambiar tu ubicación virtual a cualquiera de sus más de 3.200 servidores distribuidos en 100 países.
Esta función permite acceder a bibliotecas y servicios de streaming globales que pueden estar bloqueados en tu región. Y aquí está lo mejor. Surfshark VPN se puede usar en varios dispositivos al mismo tiempo, una función que lo distingue de la mayoría de los otros servicios de VPN. Surfshark está ofreciendo 3 meses completamente gratis cuando usas el código de oferta Felipe al momento de pagar. Aprovecha la oferta dando clic en el enlace abajo o visita surfshark.deals/Felipe. Bajo el manto de la oscuridad en la noche del 5 al 6 de abril de 1944, una aeronave Westland Lysander llevó a Violeta y Lawyer desde la base Real Fuerza Aérea Chelmsford, en Bedfordshire, aterrizándolos en la Francia ocupada por los alemanes cerca del pintoresco pueblo de Azay-le-Rideau, en el verde valle de Loira. Violeta asumió el disfraz y la identidad de Corina Rain Leroy, una secretaria comercial. Operando bajo el nombre en clave Luis, un apodo cariñoso de su pasado, Violeta y Lurie, como el mayor Carlos Staunton, trabajaron arduamente para evaluar los daños causados por los arrestos alemanes. Violeta debía investigar las ruinas de un circuito que antes tuvo más de 120 miembros. Violeta viajó sola por el área de operación de la red para investigar más a fondo. Lo que descubrió fue desalentador. El circuito yacía en ruinas irreparables. Su liderazgo había sido diezmado. Violeta regresó con Lurie y le entregó su sombrío informe. Su misión, aunque traía en su mayoría malas noticias, había sido un éxito gracias a la información que Violeta logró reunir sobre las ubicaciones de las fábricas locales que producían materiales de guerra para el ejército alemán. Esta información se utilizó para planear los objetivos de bombardeo de los aliados. Por sus esfuerzos, Violeta fue ascendida a alférez. Violeta voló de regreso a Inglaterra el 30 de abril de 1944, pero no tuvo mucho tiempo para descansar después de volver a casa, ya que los desembarcos aliados del día D estaban programados para solo unas semanas después. Pronto fue llamada de regreso a Francia para su segunda y, lamentablemente, última misión. El mal clima y las patrullas del ejército alemán, siempre presentes, frustraron 2 intentos del Ejecutivo de Operaciones Especiales de enviar a Violeta de regreso a Francia. Luego, al amanecer del 8 de junio de 1944, apenas 2 días después del día D, Violeta surcó los cielos a bordo de un Liberator de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, junto con sus compañeros agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales. El equipo fue lanzado en paracaídas cerca de Limoges, en el centro-oeste de Francia. Bajo el nombre clave Vendedor 2, el equipo debía crear una red entre los grupos de resistencia y apoyar la liberación aliada de Francia. Adoptando el alias de una joven viuda de Nantes, Madame Villeray, Violette tenía la tarea de ayudar a poner orden en el desorden de los maquis locales y sabotear las líneas de comunicación alemanas. Leuer se llevó una decepción cuando descubrió, para su consternación, que los maquis locales estaban mal dirigidos y poco preparados para la tarea que tenían por delante. Con un aire de determinación, Leuer envió a Violette como su oficial de enlace a los grupos de maquis más activos en Corrèze y la Dordoña. Estos grupos estaban dirigidos por Jacques Poirier del Ejecutivo de Operaciones Especiales, jefe del recientemente renombrado Circuito Digger. Sin que ellos lo supieran, estaban operando bajo la imponente sombra de la segunda división Panzer SS alemana, que avanzaba lentamente hacia el norte rumbo a los campos de batalla de Normandía, precisamente a través del territorio en el que ellos operaban. Se puede argumentar que la falta de inteligencia sobre los movimientos del ejército alemán en la zona, al final, le costaría la vida a Violette. Violette inició su misión el 10 de junio. En contra del juicio de Louis de que Violette viajara en bicicleta, ella cometió el error crítico de viajar como pasajera en un Citroën conducido por un joven líder maquis con el nombre en clave de Anastasie, cuyo verdadero nombre era Jacques Dufour. Armada con una metralleta Sten y municiones y vestida con un traje ligero y zapatos bajos, Violette emprendió su viaje. Viajando en desafío a la prohibición alemana del uso de autos franceses después del día D, la pareja que se desplazaba corría el riesgo de llamar aún más la atención mientras conducían los 50 kilómetros hasta el siguiente punto de encuentro de Violette. Tras recoger a Jean Barriot, otro miembro de la Resistencia, su viaje por los soleados campos del centro-sur de Francia fue repentinamente frustrado. Apareció ante ellos, justo a las afueras de Salon-Latour, un retén alemán. Las tropas alemanas buscaban desesperadamente a Helmut Kampfe, el Sturmbannführer de las Waffen-SS, quien había sido secuestrado por la resistencia francesa. Las sospechas de los soldados alemanes se despertaron de inmediato al ver el vehículo francés al costado del camino. Cuando Dufour redujo la velocidad, Barriot, que estaba desarmado, aprovechó la oportunidad para escapar,
saltando del vehículo y regresando a la base para advertir al equipo de ventas del peligro inminente. Cuando Dufour detuvo el auto, él y Violet entraron en acción. Se desató un feroz tiroteo, a ambos bandos disparándose sin descanso. Rápidamente llegaron refuerzos alemanes blindados. Atrapados, Violet y Dufour lograron saltar una reja y correr a través de un campo hacia un pequeño arroyo. En el proceso, Violet se torció gravemente el tobillo que ya tenía lesionado. No había manera de que pudiera continuar a pie, así que le pidió a Dufour que siguiera sin ella. Detrás del velo de un campo de maíz, buscó refugio bajo un manzano y proporcionó fuego de cobertura, permitiendo así que Dufour escapara. Durante 30 intensos minutos libró una guerra solitaria contra los alemanes. En el enfrentamiento mató al menos a un cabo alemán e hirió a varios otros. Inevitablemente sus reservas de munición se agotaron. Herida y sola, cayó en manos de su enemigo Violet fue pronto transferida a la custodia del Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad de las SS en Limoges. Allí fue interrogada durante 4 días. No reveló ninguna información, solo les dijo a sus captores su nombre falso, Vicky Taylor. Luego fue trasladada a la prisión de Fresny en París para ser interrogada y torturada por el Sicherheitsdienst. Para entonces, los alemanes ya sabían quién era en realidad y su función como agente del Ejecutivo de Operaciones Especiales. No habría un final feliz para Violeta. Mientras el tercer ejército de los Estados Unidos de George Patton y las demás fuerzas aliadas avanzaban por Francia hacia París, los alemanes trasladaron a sus prisioneros franceses más valiosos a Alemania. Violeta, encadenada a Denise Bloch y junto a otras agentes conocidas del Ejecutivo de Operaciones Especiales, fue forzada a abordar un tren el 8 de agosto de 1944. Al llegar a Reims, las confinaron en un gran granero durante algunas noches inquietas. Durante este tiempo, Violeta, atada a una optimista Bloch, logró lavar su ropa y compartir sus abrumadoras experiencias con su colega Harry Pulev. Su viaje los llevó a Saarbrücken, y el 25 de agosto de 1944, después de un arduo viaje de 18 días, llegaron a su destino final en el notorio campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück era una instalación solo para mujeres, y Violeta fue alojada allí junto con Denise Bloch y otra agente del Ejecutivo de Operaciones Especiales, Lilian Rolf. Aunque fue obligada a trabajos agotadores y sufrió hambre extrema en prisión, Violeta mostró una resiliencia contagiosa entre sus compañeras. Después de negarse valientemente a fabricar municiones en una fábrica cercana, Violeta y muchas otras fueron obligadas a trabajar fuera de los límites del campo cavando papas. Cuando llegó el invierno, las mujeres fueron trasladadas a un campo de castigo en Königsberg, donde enfrentaron trabajos físicos brutales, soportando largas formaciones al amanecer y con ropa ligera ante los fríos vientos de Prusia Oriental. Las prisioneras apenas sobrevivían con escasas raciones de comida. A pesar de su difícil situación, Violet mantenía la esperanza de ser liberada y planeaba su escape mientras trabajaba. A finales de enero de 1945, las 3 agentes británicas que estaban cautivas, ya sufriendo por sus penurias, fueron puestas en confinamiento solitario, un golpe que finalmente sacudió el espíritu normalmente resistente de Violet. En los fríos y desolados pasillos de Ravensbrück, la historia de valentía y desafío de una joven fue trágicamente apagada. A sus 23 años, Violet enfrentó valiente su muerte arrodillándose ante la parca representada por el SS Rottenführer Schuld. El disparo fatal resonó en el silencioso pasillo, bajo la mirada implacable de Fritz Sören, el comandante del campo que había dictado su sentencia de muerte. Denise Bloch y Lilian Rolf, tan debilitadas que fueron llevadas en camillas, corrieron el mismo destino despiadado. No se conoce la fecha exacta de su ejecución, aunque se cree que ocurrió el 5 de febrero de 1945 o antes, apenas menos de 2 meses antes de la liberación del campo de Ravensbrück por el Ejército Rojo. En una evaluación retrospectiva, Max Hastings en 2012 celebró el legado de Violet como una mujer adorada por los hombres y mujeres del Ejecutivo de Operaciones Especiales, tanto por su valentía como por su interminable y contagiosa risa cockney. Sin embargo, los informes de sus instructores eran un mosaico de elogios y críticas, dudando de su delicadeza y facilidad de ser influenciada, pero admirando su inagotable alegría y su disposición para complacer. El 17 de diciembre de 1946, Violet fue la segunda mujer honrada póstumamente con la Cruz de Jorge.
El gobierno francés reconoció su valentía en 1947, con la Croix de Guerre con estrella de bronce, y en 1973, con la Médaille de la Résistance. La Cruz de Jorge de Violet, publicada el 17 de diciembre de 1946, fue entregada con cariño a su hija Tania, de 4 años, por el rey Jorge VI. Etienne Sabo también fue condecorado póstumamente con la Croix de Guerre por su servicio militar a Francia. Se cree que sus condecoraciones combinadas hacen de Violet y Etienne la pareja casada más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. En el panorama de los medios, la vida de Violet Sabo ha brillado como un faro de valentía, siendo conmemorada en la prensa y en el glamour de la pantalla grande. La película británica de drama bélico Graba su nombre con orgullo se estrenó en 1958, adaptada del libro homónimo de R. Posa Mine. Tania Sabo escribió un fascinante relato sobre las misiones de su madre en Francia, publicado en 2007 como Joven, Valiente y Hermosa. Actualmente el nombre de Violeta Sabo permanece inscrito en el Monumento Ejecutivo de Operaciones Especiales de Valencé, como testimonio de su sacrificio por la liberación de Francia.